de Tordesillas de 1494, lo que decía ese tratado es que al oeste del meridiano de Tordesillas todo eso correspondiera de España y hacia el este era de Portugal. Entonces las Islas Malvinas le correspondían a la colonia española. Entonces le dice, muchachos, buenas noches. ¿Qué hacen los franceses? Dicen, sí, efectivamente, tienen razón, y se van, pero los británicos no. Entonces llegamos después al desalojo de los británicos que se produce, dicen las crónicas, que con una matanza cruenta, con sangre, con una lucha. 1820, Argentina finalmente toma posesión y se produce ya como Argentina. Fíjate que en el medio está 1810, claro, la independencia de la Argentina, ¿no es cierto? Y por herencia de esa colonia española adquiere las Islas Malvinas y se produce además el primer izamiento de la bandera argentina. 10 de junio de 1829. ¿Y por qué digo 10 de junio? No sé si recuerdan que el 10 de junio es justamente el día de, lo voy a leer, de la afirmación de los derechos argentinos de las Malvinas. Fíjate, ahí tenés los dos antecedentes más importantes de aquella época. Ahí les decía, 10 de junio, la comandancia política y militar se establece a través de un decreto del gobierno de Buenos Aires. 1833 es el último antecedente, la usurpación británica. Desalojan a los argentinos. Y es ahí cuando Gran Bretaña se hace de alguna manera el ocupante de las Islas Malvinas. Tercera parte del informe especial. Hay cosas que no puedo recordar. No puedo ni quiero. Me han preguntado muchas veces, ¿y te acuerdas de tu familia? No. No tenés tiempo. Ni de la novia. No es fácil vivir con un veterano de guerra. Cuando éramos novios, él era una persona. Cuando él volvió de la guerra, ella era otra persona. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia. No se habla de rendición, La Argentina nunca habló de rendición. Viene un comunicado que en una línea a la hora tanto del día tanto cesaron las operaciones en Puerto Argentino. Nada más. Fue una cosa muy dura, porque no se podía asumir. Era un llanto amargo, un dolor profundo. De esta manera, después de 73 días, terminaba la guerra. A las 23:59 del 14 de junio, Mario Benjamín Menéndez firmó ante el comandante británico Jeremy Moore y después de varias negociaciones con el propio Galtieri, el documento de la rendición. En el acta, Menéndez tachó con lapicera una palabra clave: incondicional. La guerra concluyó, pero las cicatrices aún estaban frescas. Nuestra unidad fue la que más aislada estuvo en toda la historia del ejército. Al hecho de yo decir aislado, significa todo. Aislado extremo. Que no te llega la comida, que no te llegan municiones, que no te llegan los cañones, los morteros que era necesario para la defensa de nuestra unidad. Entonces eso se torna algo dificultoso. Para colmo, durante esos ataques, destruyeron todas las cocinas de campaña que teníamos. Encima que no teníamos víveres, el escaso víveres que había se racionaba. Se le compraba con bono al encargado del puerto ahí, se le pagaba con bono, que después seguramente se iba a cambiar por plata, no sé cómo. Y nos daban ovejas. Y esa oveja había que racionar, porque no había una oveja para un determinado grupo, no, era para todos, casi 1000, y era muy poca. El rancho que nosotros decimos donde se hacía la comida estaba distanciado de las posiciones de primera línea. Entonces imagínate vos que cuando salía del rancho la comida caliente, nosotros teníamos, a veces fría estaba,
no te llegaba el pedazo de carne de la oveja, te llegaba el líquido, frío. Los últimos prisioneros de guerra volvieron a la Argentina un mes después, el 14 de julio de 1982. Pero no había sido un viaje más, y no todos tuvieron la misma suerte. Inclusive para quienes fueron repatriados apenas terminado el conflicto, el reencuentro con los familiares fue una espera que se seguía alargando. La volví a ver después de la guerra, en julio del 82 la volví a ver. Fue que nos engordaron, digo yo, porque no nos dejaron salir después de la guerra. No nos dejaron salir. A nosotros nos escondieron debajo de la alfombra. No verlo ni bien terminó la guerra fue duro, porque solo lo vi un hermano de él, yo no lo pude ver. Yo me acuerdo que lo único que le pregunté al hermano si estaba entero, si no le faltaba nada. Y me dijo, sí, está bien, está muy flaco nada más, es piel y hueso, pero está bien. Y bueno, después tuve que esperar 2 meses más para verlo. Beatriz y Ariel estaban de novios cuando comenzó todo. Tenían 17 años. Literalmente la guerra los separó. No hubo tiempo para despedirse, ni siquiera para avisar. No tuve tiempo de despedirme de nadie. Ella se entera después porque yo mandé una carta diciendo que me iba, que me estaba siendo movilizado, pero tampoco decía a dónde iba. Después ella recibe una carta desde Malvinas mía. La recibe, ella me cuenta. Ahí yo le cuento que, bueno, que estaba vivo, que estaba bien. ¿Qué le iba a decir? Para mí fue como vivir mi propia guerra, pero en mi destino, en mi trabajo, porque trabajaba. Y trabajaba en una metalúrgica, así que trabajaba con muchas máquinas peligrosas. Pero tuve jefes muy buenos que la verdad me dijeron, no, sáquenla de ahí porque iba a quedar sin dedos, sin brazo. Así que fue muy difícil para mí esos tiempos, porque todo el tiempo estaba pensando qué podía pasarle, qué le podía... pero bueno, yo tenía esas cosas raras que trataba de imaginármelo a él en el medio del campo de la batalla y cubrirlo con una campana de cristal, que siempre me pareció tonto. Después de grande decía, qué tonta, ¿no? Pero en esa época teníamos 18 años. Pero bueno, a mí me servía para yo quedarme más tranquila, de que no le iba a pasar nada. Y es así que él me decía, tengo compañeros de al lado que están heridos y yo no entiendo cómo yo no estoy herido. Entonces yo decía, capaz que la campana sí sirve. Esas cosas que se te ponen en la cabeza. Yo había hecho encomiendas con ropa, con todo eso en su momento y nada le llegó. Entonces mi propia guerra era porque yo no sabía cómo ayudarlo ni cómo saber algo de él en ese momento, ¿no? La posguerra llegó más rápido de lo que tardó en irse la guerra. Las secuelas aparecieron a veces en ráfagas, otras a cuentagotas, pero aparecieron al fin. Aunque no hay registros oficiales ni se sabe a ciencia cierta cuántos veteranos murieron tras la guerra, se calcula que más de 800 se quitaron la vida. Los primeros 500 ocurrieron entre 1982 y 1992. Justamente la época en que la mayoría se enfrentó a una nueva batalla, la batalla contra el olvido y el silencio. Desde 1982 para adelante tuve más de 20 años sin poder hablar de Malvinas, sin poder sentarme delante de una persona, sentarme delante de un grupo de gente a contarles vivencia de Malvinas. Malvinas para nosotros los veteranos de guerra es una mochila bastante pesada y es algo que te marca para toda la vida. Una guerra no se la deseo a nadie y es un evento que te clava un puñal que te queda la herida para toda la vida, o sea, no la cerrás. Hay momentos en que pierdo algunas cosas, algunas historias, pierdo nombres, me pongo muy nervioso. Eso me llevó a que en el año 16 me diera un ACV. Y eso es duro, porque no podés recordar nada. El hecho de conversar o hablar ante gente en escuelas me pone así.
pero lo vamos llevando, vamos saliendo adelante. Los tiempos de fiestas, los cohetes, bueno, todas esas cosas para nosotros era un caos. Aparte la cantidad de medicación que él tomaba era una cosa. 9 pastillas al día, imagínate una persona, la sacabas de la cama, la traías a un asiento, le dabas de comer, lo volvías a la cama, lo tenías que bañar, Entonces dijimos no, así que empezamos a trabajar con las terapias para ir saliendo. Pero en medio de la guerra y aún después, las historias reflotan, incluso las guardadas en cartas enviadas sin destinatario y luego convertidas casi en un tesoro personal. Jorge Segat fue uno de los tantos combatientes que recibió ese impulso y hoy, 40 años después, lo recuerda. Doy fe que nos llegaron bufandas, gorros, hechos por madres, también cartas, y nos llegaban cajas de chocolates. De hecho, me llega una cartita de un niño, acá está la foto, no sé si y dice, te envío este pequeño recuerdo de cuando era más pequeño para que me conozcas, dice. Y la cartita, que está acá escrita, 9 de junio del 82, o sea, estábamos bastante adentro en la guerra, dice, querido hermano, que evidentemente esto lo escribe un poco la madre, tú estás lejos de mí por la distancia, pero junto a mi corazón. Por la gratitud y el cariño. Soy pequeño, pero siento el orgullo de ser argentino, porque tu heroísmo, tu fe y tu amor, inquebrantables por Dios y por nuestra patria, no tienen igual en el mundo. Ruego con fervor a María Auxiliadora que dé la fortaleza necesaria para vencer en estos difíciles momentos que estás viviendo. Que mis manitos estampadas en este humilde pañuelo sean portadoras de mi abrazo de hermano. Viva la patria, Eduardo. Dentro del sobre venía este pañuelito con las manos impresas de él, en celeste y blanco. Así que estos son uno de los recuerdos más lindos y que nos daba fuerza para seguir peleando por ellos, su futuro y por nuestra patria, que como pensamiento idealista también pensábamos por una patria mejor y bueno, lamentablemente no fue así, o no es así. Muchas gracias, señora. Y Un gracias placer. a todo el equipo de Noticias.